Hola Sofía, contarte que tienes hasta 10 minutos para realizar tu presentación. Bueno, un segundo, voy a proyectar entonces la presentación. Así que... Ahora voy a compartir pantalla. Y... Bueno, buenos días y muchas gracias por permitirme estar aquí representando a los menores de edad y contribuyendo a mejorar la educación tecnológica chilena. Y la reflexión de hoy es manteniendo nuestra humanidad en un mundo cada vez más tecnológico. Primero me voy a introducir un poco como para ponernos en contexto. Mi nombre es Sofía Dorta, tengo 15 años y soy programadora desde los 9 años. Primero aprendí autodidacta lenguajes como JavaScript, Python, C++, etcétera, y después tuve estudios más formales, tomé un curso de Ruby on Rails con adultos. Y desde ahí me he seguido desarrollando en la programación. De hecho, he estado en bastantes como congresos internacionales. Estuve en Estados Unidos en Index, presentando un chatbot que creé con inteligencia artificial y también tenía como un stand para que me preguntaran cómo estaba hecho y enseñarle a las personas. Y también participé del Open Source Summit en Escocia en 2018 porque me invitó Linus Torvalds, creador del sistema operativo Linux, a conocerlo y hablamos un rato y después participé del congreso. Desde muy chica me ha encantado la ciencia y siempre he estado muy interesada con eso. He sido muy curiosa y de hecho algo que me interesa y me importa mucho es la conservación de animales, en especial los artrópodos y los insectos, porque me he dado cuenta de que no se les da el trato que siento que se les debería dar como parte tan importante del ecosistema. Soy hablante de inglés fluido y desde hace 2 años estudio chino mandarín y siempre he amado los lenguajes. De hecho, me vería haciendo lingüística como carrera y siempre como tenía un interés como por, no sé, las raíces de los idiomas, entonces el griego y el latín, etc. Soy vegana y protectora de los animales y del planeta y es algo que me importa mucho a mí, la protección animal y los derechos de los animales. Y me gustaría ser bióloga y entomóloga. Adoro los insectos, como probablemente se van a dar cuenta, y soy una de las emprendedoras más jóvenes de Chile, creadora de Code Classroom, que lleva como lema: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y la misión de Code Classroom es contribuir a la educación y enseñanza de ciencias tecnológicas y difundir recursos digitales para preparar a las personas ante la nueva era digital. Bueno, ¿por qué decidí hablar en una audiencia pública? Porque, bueno, primero por temas de tiempo les voy a leer como todos los puntos y luego profundizar en eso, para contribuir a la educación tecnológica chilena, para ayudar a transformar el currículum educativo, para que sea inclusivo y con alta preparación y así lograr individuos más capacitados, seguros y felices, aportando a nuestro futuro, para proponer espacios de desarrollo en ciencias y tecnología, para dar ideas sobre el equilibrio de nuestro ecosistema, donde cada uno de nosotros ayuda a mejorar y mantener nuestro entorno, para sugerir la creación y fundación de becas para niños y adolescentes que quieran aportar a investigación de ciencia, tecnología y emprendimiento temprano, y para representar y motivar a los menores de edad a ser parte de un futuro más sano y mantener los valores y la moral frente a los avances tecnológicos. Bueno, volviendo atrás, voy a profundizar un poco. Yo cuando empecé a programar, todo esto partió porque como la vez en el colegio en el que estaba hicieron un evento como de programación y nos tenían con una página que abajo decía JavaScript para octavo básico. Entonces yo estaba en tercero y no me parecía eso porque yo siempre tuve muy glorificado como octavo básico cuando era chica. Me acuerdo que como en kinder yo me sabía las raíces cuadradas y le pregunté a la Miss, ¿cuándo vamos a ver esto? Y me dijo octavo básico. Entonces yo no entendía por qué siempre fue como ya, todo lo que quieres está en octavo básico. Y entonces le dije, no, yo lo voy a hacer ahora porque, o sea, es de octavo básico, se ve interesante. Y lo busqué y me puse a programar en JavaScript y me di cuenta que hay muchos recursos, pero son bien difíciles como de encontrar si no sabes a dónde partir y nadie realmente me guió en cómo empezar con todo eso. Fue algo que tuve que hacer sola. De hecho, le había preguntado a la Miss de tecnología de ese colegio como si sabía programar, así yo toda emocionada, y me dijo que no tenía ningún libro de programación al alcance tampoco, entonces fue toda una investigación como propia. Y ahí me di cuenta de que hay que hacer un cambio porque
primero, cuando uno es chico nunca se te presenta la programación como una opción. Uno nunca cuando es chico dice quiero ser programador, porque no es algo que uno ve. A lo más diría que ahora los niños podrán decir quiero hacer videojuegos, pero nunca se les presenta como tal la programación. Entonces después hay una como desconexión entre los niños y la tecnología, como que la usan y saben consumir con la tecnología, pero al momento de utilizarla como una herramienta no es algo que estén completamente preparados. Y lo mismo pasa con la ciencia, que hay muchos ámbitos de la ciencia que tal vez les parecen interesantes, pero nunca fueron introducidos o no es algo que se profundice en las escuelas. Y mi propuesta principal es que se pueda modificar el currículum, que haya una reforma en el que los niños desde muy pequeños, igual que la matemática, sean introducidos a la tecnología y a la programación y a la ciencia, y que eso se mantenga continuo hasta que sean adultos. Ahora, sí, un niño chico no sabe leer, por lo que probablemente no va a poder programar, pero el pensamiento lógico es algo que hay que inculcar desde que son muy pequeños. Y eso se puede hacer con un niño chico. Hay muchas herramientas, de hecho, que se hacían. Pero lo que pasa es que lo estamos introduciendo muy tarde. Por ejemplo, podemos volver al ejemplo de que a mí me lo introdujeron en tercero básico, cuando éramos completamente capaces de entender el pensamiento lógico y crear cosas cuando éramos más pequeños. Entonces, creo que si es que les mostraran a los niños más pequeños la programación y la tecnología, además de que les encantaría porque pueden crear cosas y pueden desatar su imaginación, también sería muy importante para sus futuros porque ahora van a tener la programación como una herramienta para ayudarse, aunque no quieran ser programadores, en cualquier cosa que quieran la pueden usar como una herramienta. Y aparte de eso, se deberían hacer más como laboratorios de tecnología y de ciencia para los niños que no tengan tantos recursos, porque pasa que, bueno, yo cuando empecé a programar no tenía un computador, de hecho empecé a programar desde el teléfono y me acuerdo que en el colegio me ponía a usar el computador que había en el laboratorio. Entonces cuando yo llegué a la casa tenía aplicaciones como, creo que se llamaba como DroidScript, y aplicaciones así en el teléfono para programar. Y me di cuenta que todos nos podríamos desarrollar mejor si no importa cuántos recursos tengan personalmente, todos los niños tuvieran alcance a los mismos materiales, como un computador o un laboratorio, aunque sea básico al principio, de ciencia, donde se pueda inculcar también el pensamiento científico. Y además, otra cosa que me parece muy importante es la educación en cuanto al ecosistema y el hecho de que en este momento se están desarrollando muchas tecnologías que siento que no estamos tomándonos el tiempo para pensar, ¿esto está afectando el planeta? No es una conversación que se tenga muy seguido y cuando se tiene ya es muy tarde, ya es cuando pasó algo que podría ser bastante malo para el ecosistema y ahí nos ponemos a pensar, no debimos hacer eso. Y eso podría ser evitado bastante si los niños desde pequeños se les empezara a hablar y conversar sobre estos temas y presentarles, por ejemplo, por agarrarse de un ejemplo más masivo, el cambio climático. Si es que desde chicos empezáramos a mostrarles cómo podemos pararlo, entonces sería mucho más fácil porque ya sería como parte de sus vidas, ya sería algo que entienden y sería algo natural. Y ahora hay muchos más problemas filosóficos acerca de esto porque hay más tecnología, hay más cosas como nuevas que se están desarrollando. Entonces, propongo que también se pueda introducir la ética a los colegios y que los niños puedan estar desde más pequeños trabajando así, entendiendo cómo esto podría afectar a ese animal que probablemente tampoco me interese tanto, pero es importante para el ecosistema, o cómo afecta esto a las personas a mi alrededor. Y que esas sean preguntas que se estén haciendo desde muy pequeños. Y además que los niños hoy en día no se les ve mucho en la programación o en la ciencia. De hecho, yo cuando empecé a programar, cuando fui a mi primer congreso, que fue en Estados Unidos, era la única menor de edad y tampoco habían tantas mujeres, entonces fue como esa cosa muy así distinta, porque no era como, no es algo que haya mucho. Yo tengo un amigo que conocí en el Congreso de Escocia y éramos los únicos 2 menores de edad, entonces era chistoso porque éramos 2 niñitos de 10 años caminando por el Congreso. Y obviamente no había nadie más que hubiera hecho eso, y no es porque no puedan, es porque no es algo que se introduzca, es algo que tuvimos que hacer por nuestra propia cuenta y así es como llegamos. Y si es que tan solo se introdujera la programación a una edad más temprana, no sería tan extraño ver a un niño que sabe programar, sino que sería parte de la vida y tal vez saldrían muchas buenas ideas, porque no importa si es que vienes de un lugar con pocos recursos, si tienes 5 o 10 años,
no importa eso, igual puedes tener ideas que podrían ser posiblemente muy importantes para, así, no sé, para el ecosistema o para incluso una comunidad más pequeña, y todo tiene un impacto. Y Sofía, un minuto más. Bueno, entonces voy a concluir que creo que es muy importante que se introduzca el pensamiento lógico y científico y desde el inicio de la vida escolar, fomentando el uso de la tecnología en forma positiva y segura, implementar cursos para el currículum desde el inicio del año escolar, continuos hasta el final de la etapa de robótica, de ciencias, lenguajes de programación y desarrollo de proyectos. Todo esto siempre pensando en el equilibrio y cuidado del medio ambiente. Darle la oportunidad a los menores de edad de participar en ciencia y tecnología sin que la edad sea un obstáculo y entregar paralelamente en la etapa educativa clases de ética y moral sobre la convivencia del ecosistema con la tecnología y la ciencia. Bueno, ahí dejé unos ejemplos que no voy a profundizar ahora porque no tengo el tiempo, pero sí, como cosas que se podrían estar discutiendo y que desde pequeños los niños deberían estar aprendiendo sobre la ética y moral frente al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y que también es importante recalcar en la niñez que todos los animales son muy importantes y así podríamos tener adultos que no discriminen contra especies. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que puedan haber sacado algo y si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Muchísimas gracias, Sofía. Un gran gusto tenerte aquí exponiéndonos tus ideas. Veo que hay mucho interés por preguntar. Vamos a hacer entonces 4 preguntas y te damos luego tiempo para responderlas, ¿ya? Vamos a pedir que las preguntas sean lo más breve posible para que no se nos escape demasiado el tiempo. Partimos con Angélica, que nos ha hablado. Por acá estaba Bernardo, si no me equivoco, Carlos Calvo y Cristina Dorador. Y ahí cerramos. Hola, buenos días. Primero que nada, felicitarte. Muchas gracias. Y agradecerte que hayas venido. En realidad, me encantaría que muchos jóvenes se vieran en ti y fueras así como un ejemplo a seguir. Y personas como tú son las que tenemos que visibilizar y las que nos tienen que aportar, porque tú estás recién partiendo con este proceso. Así que me quedo con la boca abierta. Es decir, poco y nada puedo decir porque en realidad una gran lección nos has dado. Ahora, fuera de visibilizar, ¿cómo crees tú que tenemos que nosotros incluir esto en la nueva Constitución? Lo dejo para que lo responda después porque pueden haber cosas parecidas, pero nuevamente felicitarte y nada, decir, súper. Y que te siga yendo también. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, después es que... Sofía, ¿hacemos las respuestas todas al final? Bueno. ¿Ya? Vamos a hacer las 4 preguntas primero. Vamos con Bernardo, por favor. Sofía, muchas gracias. Escucharte nos recuerda a todos probablemente una mente brillante, ¿no? Es un agrado tenerte aquí. Te quiero hacer una pregunta bien concreta. ¿Tú crees que sería conveniente cambiar la malla curricular actual por materias exclusivamente o casi exclusivamente como ciencia, innovación, tecnología, robótica, ética y moral, patrimonio, ecosistemas, medio ambiente, arte, creatividad? Principalmente eso y no la malla que tenemos hoy día. Muchas gracias. Carlos Calvo. Sí, Sofía, bueno, felicitaciones. Al escucharla me preguntaba por qué los otros estudiantes no son como usted. Si bien hay diferencias individuales que pueden explicar, hay también fracasos escolares que también lo explican. Cuando usted hablaba de cómo encuentra esto y cuando nos dice que su profesora le dice esto se ve en octavo, y esto se ve en octavo, y esto se ve en octavo, usted se frustra, pero afortunadamente fue resiliente y se lanzó, con las consecuencias que vemos. Le agradezco el aporte porque nos muestra que su experiencia de vida puede ser perfectamente lo común en la educación chilena, a condición que a nuestros estudiantes les demos las oportunidades.
tengo alguna discrepancia con usted, pero completamente comprensible. Las niñas y los niños razonan perfectamente. No tienen que ir a la escuela a aprenderlo. Más todavía, en la escuela dejan de usar su capacidad y también tienden a ser éticos, a ser justos, lo que facilita todo. ¿Qué más le puedo decir? Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tu presentación. Gracias por aceptar la invitación también para postular a las audiencias. Nosotros también quedamos muy sorprendidos cuando conocimos a Sofía. Tengo una pregunta. Lamentablemente no lograste mostrar la última diapo sobre insectos, que dice que te gustan mucho los artrópodos. Me imagino que también conoces que dentro de los insectos también hay microorganismos, ¿no? El microbioma asociado. Y me imagino que también, como eres tan curiosa, has hecho alguna relación respecto a cómo podemos aprender de los sistemas biológicos en las futuras sociedades, considerando ciertos aspectos como simbiosis, cooperación y también mantención de sociedades más armónicas. ¿Y cómo eso crees tú que se debería ver reflejado en la nueva Constitución? Ya, bueno, partiendo, ¿cuál era como el concepto de la primera pregunta? Es que estaba tratando de... Sí. ¿Cómo se podría introducir esto en la nueva Constitución? Ya, sí. Concretamente, yo creo que, como había dicho, podría haber algún como cambio en el currículum en el que sí o sí se incluya, así, porque se debe incluir temas relacionados a la tecnología, temas relacionados a la ciencia, que eso se fomente más, porque siento que en muchos lugares es como muy básico lo que se ve y hay muchas cosas que, primero, yo sé que a los niños les van a interesar. Hay muchas áreas de la ciencia que a los niños les interesan, pero simplemente no se ven en las escuelas. Y lo otro que ya fuera de la Constitución que creo que se debe hacer es encontrar a los niños en lo que les gusta. Por ejemplo, que sí, hoy en día es muy común ver a niños que les gustan los videojuegos y dicen, oye, yo quiero hacer un videojuego. Y ahí es donde puedes decir, ¿quieres hacer un videojuego? Yo te voy a ayudar a hacer un videojuego con la programación. Entonces, como que creo que esa es una como manera de verlo, como encontrar a los niños en los que les interesa y además desde chiquititos desarrollar ese interés. Entonces yo creo que lo que se debería hacer es efectivamente modificar un poco el currículum para que desde chiquititos haya interés en la tecnología y en la ciencia. Y con lo otro, si es que debería enfocarse principalmente en eso, yo creo que lo que debería hacerse es profundizar más la malla curricular y además agregar estos temas. Siento que no vamos a sacar nada simplemente sacando partes, porque finalmente el lenguaje es muy importante. De hecho, yo mencioné, amo la lingüística. La historia también es algo muy importante porque podemos aprender con la historia de qué cosas buenas podemos sacar y qué cosas malas no hay que volver a repetir. Entonces también es bastante importante no sacar la historia, sino que además meter tecnología, profundizar, por ejemplo. O me pasó algo bastante chistoso, que llegué a octavo básico y yo dije, ya, ahora debería haber filosofía, ¿no? Y después me enteré, no, tercero medio. Y ahora estoy esperando tercero medio por filosofía. Entonces es como, ¿por qué? ¿Por qué se espera que los niños no puedan hacer ese razonamiento filosófico? Es algo que nunca he entendido. ¿Por qué no mejor se mete desde pequeños y simplemente se va a desarrollar? Porque finalmente si me dicen como, no ponemos filosofía, por ejemplo, para los niños para que no terminen con una crisis existencial, pues yo la tuve igual, porque finalmente la curiosidad estaba. Y eso pasa con muchos temas, como la curiosidad siempre estuvo, simplemente está esta como convención que hay que esperar. Y en muchos temas no hay realmente que esperar porque los niños también tienen un impacto. En especial siento que si es que educáramos mejor a los niños chicos, por ejemplo, de por qué no hay que tirar basura en el piso, si es que desde chiquititos les enseñáramos eso en vez de simplemente dejar que lo hagan o decirles una vez, ya no habría tanta basura en el piso en unos años. Entonces, siento que hay que profundizar más la malla curricular, además de agregar concretamente tecnología. Y no, cuando digo tecnología no me refiero a que en muchos colegios tecnología es simplemente cómo usar un computador o crear un documento, sino que tecnología. ¿Cómo puedo usar esto como una herramienta? Y no solo para otras áreas, sino que concretamente para tecnología. Y con lo otro, ¿qué era la penúltima pregunta? No, más bien fue un comentario. No, eso, sí, yo creo que la razón por la que no hay tantos niños en tecnología y en la ciencia es porque simplemente, bueno, como
te dijo, que no se les da la oportunidad, pero además porque no es algo que se desarrolle, como por ejemplo, era tercero básico, pensando en qué hacían mis compañeros. A mis compañeros les gustaba como cantar y tocar guitarra, y eso está completamente bien, pero tampoco se estaba introduciendo la tecnología, como en la clase de tecnología. Nadie quería ir a tecnología, porque realmente tecnología para nosotros era así, crear un documento y hacer una presentación, y eso era todo. Entonces como que muchos de los niños perdieron la motivación en eso. Entonces debería hacerse algo que los niños vayan a encontrar entretenidos, como, y no solo que sea entretenido, pero que también sea un aporte para su educación, como si van a hacer clases de tecnología, que sean clases de qué podemos usar, para qué podemos usar este computador para hacer algo concreto. Y por eso creo que la robótica puede ser una buena herramienta para introducir a los niños, porque a los niños les encantan los robots, a los niños les encanta poder decir, yo hice este robot y se mueve, yo hice este robot y prende una luz. Cosas tan básicas como eso pueden después hacer que los niños estén más interesados y finalmente decidan profundizarse en estos temas. Y a lo último, sí, es algo que me ha tomado bastante interés, esta relación que tienen los insectos con no solo con las bacterias, pero entre sí. Y realmente siento que no sé cómo se podría aplicar ya a la sociedad humana realmente, como sería un tema que tendría realmente que pensar más. Sí es interesante ver como, por ejemplo, abejas o hormigas trabajan tan unidas y luego vemos lo desunida que está la humanidad y como... Sí te da pie para pensar, pero sería algo que tenía que profundizar un poco más. Así que eso. Muchísimas gracias, Sofía. Contarles, colegas, que vamos a hacer ahora el receso sanitario.